Dios le bendiga. Aquí de nuevo con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Les invito a que nos visite, aunque como siempre les digo, una iglesia de habla inglesa, pero si entiende el inglés y no tiene iglesia local, cada cual existe, visítenos y allí le aseguro a recibir palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios conforme a lo que el amor de Dios debe ser, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a continuar con los devocionales acerca del libro romano y en esta ocasión los versículos del 1, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Ya empezamos a hablar o ver de la primera parte del versículo 16, que lee así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hablamos de lo que es no avergonzarse del evangelio. Pablo tenía en su corazón ese deseo, ese ánimo, esa preparación para ir a Roma a anunciar el evangelio, y no se avergonzaba de ir a anunciar el evangelio, no importa dónde él estaba, en qué ciudad él estaba. Ahora va a ir a Roma. Él no estimaba el ser hallado o quizás humillado o quizás perseguido por anunciar el evangelio. Todo lo contrario, él estaba bien entusiasmado, iba resuelto siempre a hablar acerca del evangelio, donde Dios lo llevaba y donde Dios le abría puertas para abrir o hablar el evangelio. Y así debemos nosotros siempre estar disponibles para hablar del evangelio donde Dios nos pone, donde Dios nos abre puertas, donde Dios nos inquieta a hablar, o a aquellos que están a nuestro alrededor a hablar acerca del evangelio. Dice el versículo 16, seguimos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. Y Pablo está claro, él va a anunciar el evangelio del Señor Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día y de nuevo su ascensión al cielo, bien, regresando a su trono de gracia y de gloria allá en los cielos, su muerte en la cruz por nosotros, su resurrección para asegurar nuestra salvación. Así que dice: no me avergüenzo, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y la palabra, muchas veces quizás usted lo ha escuchado ya antes, la palabra que usa en griego el apóstol Pablo aquí es dunamis, o dinamita, o dínamo, o poder. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, es poder de Dios. Cuando estamos anunciando el evangelio, cuando estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el poder de Dios está acompañando esa acción que estamos haciendo, está acompañando esas palabras. El evangelio es poder de Dios. Fíjense cómo escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, en capítulo 1, versículos 18 y versículos 23 y 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18, 23 y 24. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. La palabra de la cruz, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado en la cruz del Calvario, y allí en la cruz Él cargó en su cuerpo la culpa de todos nuestros pecados y pagó el precio por nuestros pecados, como dice más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, muerte, y Jesús murió por nosotros. Quien único podía pagar el precio del pecado ante los ojos de Dios fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos eso era una locura. Para los griegos, los que no eran judíos, dice la palabra de Dios, para los judíos es tropezadero. Ellos no creían en Jesucristo, ellos creyeron que Jesucristo en un momento dado venía a salvarlos, a libertarlos del reino de Roma. Pero Él vino a salvarlos del reino o a salvarlos del reino del pecado y libertarlos y llevarlos al reino de Dios. Los gentiles es locura. Para los que no conocen o los que no son creyentes, para los que no son del pueblo judío en aquel tiempo, oír el evangelio era locura. Locura, la palabra de la cruz, y todavía hoy en día lo es. Alguien pensar que puedo ser salvo, llegar al cielo, tener vida eterna, solamente creyendo en alguien que murió, en Jesús que murió en la cruz del Calvario. Para muchos eso es locura. Déjeme decirle algo. Hablar del evangelio de Jesucristo, hablar del evangelio de las buenas nuevas de salvación, sin hablar de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es hablar de un evangelio incompleto, ineficaz e incapaz de traer salvación a aquellos que lo escuchen. Porque de eso se trata el evangelio, de la muerte de Cristo, sobre todo en la cruz del Calvario, y su resurrección al tercer día. Y su resurrección al tercer día. Pero como dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios. La palabra de la cruz para los que se salvan es poder de Dios. Predicamos a Cristo como crucificado. Para nosotros, los que somos llamados y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su mente. Allí tenemos en su muerte, pero allí tenemos ahora que ver que es el poder de Dios, el evangelio, que la palabra de la cruz es poder de Dios y la resurrección es poder, la resurrección y reconocer bien el poder de su resurrección. En Romanos capítulo 1 versículo 20 nos añade el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación del mundo. Y ahora vamos del eterno poder de Dios que se ve, se hace visible. Si nosotros miramos a la creación, tenemos que ver, tenemos que entender que alguien poderoso creó todo esto, que es el mundo, que es la creación. Permítame terminar con este pensamiento. El mismo poder que Dios manifestó en la creación del mundo, el mismo poder que Dios manifestó a través de Jesús en la cruz, derrotando allí a Satanás y a todos sus principados y potestades. El mismo poder que Dios manifestó al resucitar a su Hijo Jesús, es el mismo poder que se manifiesta cuando Dios nos salva mediante la fe en Jesús. Es el mismo poder que se manifiesta cuando Dios nos salva mediante la fe en Jesús. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y gracias por ayudarnos a ver una vez más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Y cuando hablamos de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario, cuando hablamos de su resurrección, cuando hablamos de que Él pagó el precio por nuestros pecados, cuando anunciamos el evangelio, va acompañado de tu poder, va acompañado del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús, va acompañado del poder que es la palabra de la cruz. Padre, y enséñanos a dejar siempre en tus manos, Padre amado, que seas tú el que obres cuando hablamos de Jesucristo y de su salvación, y todos aquellos que crean en Él poder recibir perdón de pecados y vida eterna. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.